Vale, vamos a ver este video de Super Carriage World, de la empresa que intentó arruinar el anime. ¿Saldrá Polpo? ¿Polpo? ¿Eres tú? Hazte tus... Si tú eres un viejillo guango como yo que creció viendo la No, yo no tenía TV cable. televisión en los años 90, muy seguramente recuerdas muchos de los animes más legendarios de la historia como Dragon Ball, no importa Ranma y lo medio, que... Si el amor de... Pokémon. Pokémon, Yu-Gi-Oh y muchos A ver, literalmente era Yu-Gi-Oh! Es hora del duelo. más. Esta fue una época increíble que Si marcó tú me atrapas, yo te transformaré. para siempre una generación y dejó huella en la cultura de Supercampeones, Latinoamérica. Sin embargo, en supercampeones. esos años surgió de las sombras una empresa gringa Me acuerdo lo infame que casi puedo. destruye el anime, o al menos en Estados Unidos, y nos habrían llevado de corbata. Preparen su estrés postraumático porque hoy vamos a hablar de 4Kids, la empresa infame que casi arruina a toda una generación de fanáticos del anime. Sigo preguntándome para qué es la chica Carix. O sea, la versión mujer, ¿para qué es? Nunca la he visto aparecer en ningún video, pero la tiene ahí. Hola, Inso. Qué gordito está Polpo, hay que ver que come bien. Si tú eres una persona que creció por ahí de los 90s e inicio de los 2000, muy seguramente disfrutaste de una de las mejores épocas en la historia del anime en Sí. Latinoamérica, con series como Dragon Ball, ¡Da! ¡Échala! Sailor Moon, Caballeros del Zodiaco, ¡Sí, sí, ya! ¡Nóvenes guerreros! Ranma y medio, Elusiva por donde ya. Y una Una cantidad extraña manera de amar. ¿Por qué no discutir de amor? Un te quiero y ya, con un beso y ya. Y así todo podría ser mejor. Turururu, na 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 na, turururu. Y si me, na, 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 a ver, te puedas arrepentir. Mira. enorme de animes que formaron parte de nuestra infancia y que al Qué bueno que no me sé la letra, porque si no hubiera seguido de largo, día de hoy seguimos recordando con mucha nostalgia. Si bien en Latinoamérica Ay. el anime ya estaba presente ¿Cómo me caía mal Candy? Terry, Terry. Eres malo, Terry. Terry, eres malo, Terry. Anthony nunca me hubiera tratado así. ¿Por qué eres malo conmigo, Terry? y era muy popular desde los años 70 y 80 con series como Mazinger Me caía mal. Z, Candy Candy, Heidi o Captain Abuelito, dime tú. Na, 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 na. Abuelito, dime tú. Na, 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 na. Hermano, yo me vi las dos versiones de Heidi, ¿eh? Tanto la antigua como la que después sacó Disney en un remaster o remake. Qué guapa estaba Clara, ¿eh? Harlock. Fueron los años 90 cuando se dio el verdadero boom que cambiaría para siempre la televisión Mikami, la casa fantasma osada. latinoamericana y nos traería las series más Epa, esa era la de dio el verdadero Ariel, boom que cambiaría para Ariel, ¿no? siempre la televisión latinoamericana y nos O sea, traería esta era Ariel, sí, las Ariel. series más icónicas que gracias al cielo llegarían traducidas en su mayoría directamente del japonés, lo que hizo que mantuviera su esencia. Qué bueno que no cometimos el mismo error de España de agarrar la traducción de Italia, ¿no? O de Que a Francia. veces con cambios o adaptaciones en los libretos para regionalizarlos, pero tratando de siempre respetar el guión y la idea original. En esta época, Latinoamérica estaba pasando por la edad de oro del anime, y nosotros lo disfrutábamos como locos. Canales rica como la Canal Mikami. 5, TV Azteca, Magic Kids, Etcétera TV y Locomotion se volvieron clave para traer anime directo desde Japón. Y a Oye, eso se le lo suma peor de todo es que muchos la creadora de Ragman, que es la de Inuyasha y todo eso, creó muchos de los buenos animes de la antigüedad, que Usagi, la invasora, Ragman y medio, Inuyasha. Mira, no te sabría decir si Rumiko te creó Mikami. A ver, vamos a ver. Rumiko, Takahashi. A ver. Mira, ve.
No te creo Ranma y medio. No te creo Ranma y medio. Pero es increíble cómo ella creó mucho de los rom-com de comedias antiguos, ¿eh? Es increíble. Esta fue la madre de la rom-com de comedia, si vos te das cuenta. Ella fue la madre y al final lo que le dio el éxito fue Inuyasha porque le sacó una versión. Porque Ranma nunca lo terminó. O sea, Ranma nunca terminó. A Rumiko le preguntaron cómo terminaría el manga, si un día iba a terminar manga, y Rumiko dijo, ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo de qué trataba. Ya ni me acuerdo de qué trataba el manga. Ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo. No me acuerdo. Ya no me acuerdo de qué trataba el manga o cómo iba a terminar. No me acuerdo. No me acuerdo. Ay, qué grande. Estos animes fueron doblados por actores que se volvieron legendarios y que sin quererlo ayudaron a formar un nuevo estándar de lo que significa un buen doblaje para nuestra generación. Y este boom no solo nos hizo muchas waifus en Ranma y medio. Solo para que lo fijemos en Ranma mujer. No, a ver, a mí siempre me gustó Shampoo. A ver, mis dos personajes con las que yo me quedaría sería entre Shampoo y Ukio. Literalmente esos serían los dos personajes por el cual yo me debatiría. Entre Shampoo y Ukio. Literalmente nunca entendí por qué Ranma se fijó en Akane. A ver, que Akane y Ranma tienen su momento, sí, pero yo no le veo nada romántico o nada aceptable a Akane, te lo juro. Te lo juro. Más parece que simplemente Ranma se quiere quedar con Akane solo porque Akane es la única que no le da bola hasta cierto punto. O no anda detrás de él hasta cierto punto como las demás chicas que a ver, seamos sinceros, las demás chicas parecen acosadoras hasta cierto punto, ¿no? Entretenimiento, sino que definió a toda una generación de personas que crecimos viendo anime. Tan así que una de las materias de educación básica en México es Dragonbología. Sin embargo, más al norte del mundo, las cosas eran diferentes, ya que por esas fechas en Estados Unidos el anime estaba algo marginalizado. Si bien esta industria en Gringolandia data desde 1961 con series como Magic Boy, Panda and the Magic Serpent, Astro Boy, Meteoro y Ape Man, esta siempre se mantuvo muy entre las sombras, siendo las obras más populares en esos años las que acabo de mencionar. Algo que yo recuerdo que me vi Meteoro por Cartoon Network, las dos series, la antigua como después otra nueva que sacaron. Aunque la nueva que sacaron después no vi en qué terminaba. ¿Cómo funciona la cultura de Estados Unidos? Como sabemos, ese es un país de ideas bastante conservadoras. Espérate, déjame ver, espérate. Cartoon Network. Buenos días. Hola, Dani. Espérate, Meteoro. A ver, estaba esta antigua, pero había otra serie. Ve, esta de acá, mira. ¿Se acuerdan de Meteoro? Meteoro Nueva Generación. Nueva Generación. Un dibujo lanzado allá por el 2008 que continúa de forma canónica. ¿Te ves? Mira, ve. De Meteoro. Un piloto muy... Por eso te digo, o sea, yo me acuerdo. Hay series que yo me acuerdo. Hay series que yo me acuerdo y que nadie más se acuerda, conservadoras y muy nacionalista, al punto de que para ellos todo lo que no sea gringo casi que es basura, y a eso se le conoce como americanocentrismo, y esta idea arraigada era todavía básicamente más que América solo Estados Unidos sacan cosas buenas. Antes, razón por la que el anime era considerado como contenido raro y demasiado violento para niños, provocando que su presencia estuviera más en un ámbito underground. Sin embargo, en los años 90, el anime comenzó a volverse mainstream en Estados Unidos cuando empresas como Funimation, Viz Media y muchas otras más comenzaron a licenciar animes para transmitirlos en Estados Unidos. Y sí, entre todas estas empresas estaba la que nos trae aquí el día de hoy, la infame 4Kids, una empresa que salió de las profundidades del infierno. Yo pensé que te gustaba Nabiki, porque es una cosa... No, Nabiki me dejaría sin dinero. Hermano, literalmente Nabiki agarró a Ranma, le tomó fotos sin su permiso, casi encuerándola para después venderlo por cuno. No. No, papito, no. No. Con una misión muy clara, arruinar la infancia de Occidente. Antes de continuar, primero hay que contestar una pregunta importante. ¿Qué diablos fue 4Kids?
4Kids fue una empresa También te digo, qué pendejo Ranma que le echan agua y el güey no se levanta, ¿no? estadounidense especializada en la adquisición, producción y concesión de licencias de entretenimiento infantil en todo el mundo. Esta empresa se fundó por ahí de 1970 bajo el nombre de Leisure Concepts. Oye, ¿sabes qué es lo peor de todo? Ahora que estamos hablando de serie, me acuerdo que hay una serie que literalmente se copia hasta cierto punto de un anime. O sea, Ladybug se copia de un anime. Chico Neko. Anime. Chico Neko. Este de acá, ve. Este de acá, ve. Este de acá, ve. Este de acá. Hasta cierto punto el concepto de este anime es casi el mismo que... Es el mismo que el de Ladybug. O sea, criaturitas que literalmente la utilizas para transformarte. Con es que, hermano, literalmente, mira, ¿ves? Las criaturitas son estas, ¿ves? Las que andan volando ahí, ¿ves? ¿Sí ves? Me sorprende que nadie se haya dado cuenta de eso. Y a lo largo de sus primeros años se dedicaba principalmente a presentar ideas sobre juguetes y dibujos animados a varias empresas, siendo ellos parte del desarrollo de los Thundercats de 1985. Fue hasta inicios de los 90 que Leisure Concepts decidió expandirse y comenzar a hacer sus propias producciones de televisión en 1992, y en esa expansión se incluiría la adaptación de animes al inglés por medio de su subsidiaria 4Kids Productions, siendo Pokémon el primer anime doblado por 4Kids, más específicamente sus primeras 8 temporadas. Y aquí es cuando la cosa se pone fea, porque el americanocentrismo hizo de las suyas. Cuando 4Kids localizó Pokémon, editó un montón de cosas para hacerla más apropiada, muy entre comillas, y todo para que la audiencia gringa estuviera contenta. Básicamente Cartoon Network, o bueno, lo que hizo Cartoon Network con One Piece con el cigarrillo de Sanji, que lo ponía como si fuera un chupete, o las armas reemplazándolo con pistola de juguetes o con un tubo o una regadera o un insecticida. Sacrando por completo la historia original. Y aquí les va una lista de todos sus crímenes. Cambios culturales. Al momento de adaptar la serie, editaron varias escenas que hacían referencia a la cultura japonesa para adaptarla a la cultura estadounidense, con cambios que rozaban en lo ridículo, como llamar donas a las bolas de arroz. Donas. Lo peor es que estos cambios eran inconsistentes y a veces se utilizaban los nombres correctos de las Literalmente se inventaban la traducción, cosas. ¿no? Diálogos editados. Muchas veces los diálogos de los personajes eran editados y eso causaba que se perdiera por completo el significado y la coherencia del guión de los episodios. Cambios musicales. Si bien en la mayoría de episodios de las primeras 3 temporadas 4Kids mantuvo el soundtrack japonés original, muchas veces agregaban sus propias melodías para rellenar espacios de silencio, ignorando completamente que cuando una obra pone un silencio en una escena es por algo. Editar frames porque el diseño gráfico era su pasión. Una de las cosas más infames que hacía 4Kids, no solamente con Pokémon sino con muchos otros animes, era editar algunas escenas para americanizar más el producto, como por ejemplo cuando un onigiri es convertido en un sándwich. ¡Re mierda el dibujo! ¡Re mierda el dibujo! Se ve, literalmente es un dibujo que dibujaría un niño chiquito. Y además, hermano, eso no rueda, eso es largo, eso no rueda. Por lo menos no en la forma que me lo estás poniendo, que es así. Eso rueda así, acostado, no parado. Y además, eso se hubiera tenido que haber desarmado. A ver, no te voy a mentir. Esto creo que es un mejor punto porque hace ver de qué tan miserable está el equipo Rocker. A ver, no te voy a mentir.
Hasta cierto punto creo que es mejor que sea una galleta porque eso hace ver lo pobre que están. A ver, hermano, literalmente, esto demuestra más la pobreza extrema con la que está en el equipo Rocket en ese momento. Yo creo que hubiera sido mejor, ¿eh? Eso sí quedó bien. Y reordenamiento de escenas. Muchas veces por temas de censura Son tan pobres que solo tienen una galleta, porque bro. el becario que editaba los episodios trabajaba borracho, se eliminaban escenas o se reordenaban para darle un nuevo sentido al episodio y así poder censurar cosas diabólicas para los niños, como esta escena que todos conocemos que nunca apareció en la... James, el guajolote Macía, no te conocía así. Pero James... ¿Por qué no me dijiste que estabas así de bien armada? James, me hubieras dicho. No sabía que escondías esas pokebolas. La versión de 4Kids. Hasta se le nota el pezón. Y esto es algo que pasó en más de una ocasión. Cada anime que tenía la desgracia de caer en las garras de 4Kids era masacrado con cambios ridículos en los guiones, cambios de frases que quitaban todo el sentido. Te lo vuelvo a decir, qué bueno que yo me vi el anime de Yu-Gi-Oh! En DVD. Y después Yu-Gi-Oh! GX me lo vi en Nickelodeon y 5D en un canal nacional de mi país. Al episodio y un montón de censura para evitar dañar la sensibilidad de los pobres y guatones niños americanos. Si voy veloz, me siento bien, mi corazón tan fuerte es. ¿Tú crees que hoy me puedes hoy vencer? Dejémoslo a la suerte. Mira cómo el sol es fuego en el cielo inmenso. Qué grande me siento hoy aquí. Hermano, ¿cómo me acuerdo la canción de Yu-Gi-Oh! 5D, eh? ¿Cómo me acuerdo la canción de Yu-Gi-Oh! 5DS, eh? Oh. No hay nada más in que tener una cocina con electrodomésticos. Hay que ver cómo me acuerdo, eh. Un ejemplo de esto último es cuando decidieron utilizar el término de Reino de las Sombras para sustituir la muerte en Yu-Gi-Oh! Un anime que 4Kids también adaptó. Cada vez que se mencionaba que un personaje sería enviado al Reino de las Sombras, en realidad significaba que iba a morir. Y chistosamente, si lo vemos desde otra perspectiva, es incluso más oscuro el término de Reino. Bueno, es que en realidad sí es así, porque en la temporada de Yu-Gi-Oh! O sea, es que el problema es que esto nunca lo tradujeron, ¿no? En Yu-Gi-Oh! La temporada 0, literalmente el faraón era muy diferente a lo que conocemos, ¿eh? Literalmente el faraón a diestra y siniestra a muchos los mandaba al reino de la sombra. ¿Recuerdas que en la temporada 1 te meten un flashback de T siendo rescatada o algo así por el faraón? Literalmente el rescate aparece en la temporada 0 de cómo el faraón al ladrón lo manda al reino de las sombras por perder un juego. Literalmente el ladrón desapareció. No se volvió a saber nada de él. Hermano, literal. Kaiba literalmente casi también se va al reino de la sombra en un juego. Casi se va al reino de la sombra. Reino de las Sombras, porque mínimo morir es morir, pero en esta versión te condenan a una tortura eterna en una dimensión sombría. Y hasta para mí eso es cruel. Y al igual que pasó con Pokémon, se editaban frames para censurar cosas como diseños de personajes, porque obvio que las piernas son del diablo, monstruos, frames para censurar cosas como diseños de personajes, porque obvio que las piernas son del diablo, monstruos e incluso armas de fuego. Y dijeras tú, bueno, las pistolas se censuraban con alguna especie de arma láser, un tipo de censura bastante común en la animación porque por alguna extraña razón pistola real mala, pistola láser piu piu buena, pero... Exacto. Qué curioso, ¿no? La pistola real es mala, pero la de láser, que aún debería de ser más peligrosa, es buena, ¿no? En Yu-Gi-Oh! Su mejor solución fue poner a los personajes simplemente señalando el objetivo. Son ustedes. ¿Cómo olvidar el meme de son ustedes?
con su dedo, rompiendo por completo la tensión. ¿Cómo era el meme exactamente? ¿Son de la sombra? ¿Son ustedes de algún grupo? Algo así era el meme este de apuntando. De muchos Son episodios ustedes. y haciendo algo ridículo. Habían muchos cambios de nombres tanto de personajes como monstruos, alteración de diálogos por temas de censura y para adaptarlo a una audiencia joven, y por supuesto un cambio completo a la música y efectos de sonido. Algo que seguramente a muchos realmente no les importa, pero a mí sí. Odio cuando me cambian los soundtracks de los animes. Y de hecho eso es una razón por la que realmente no disfruté mucho de Sonic X. Ignorando la intro, porque de eso vamos a hablar más adelante, cuando 4Kids adaptó Sonic X, La intro era buena de Sonic X. nuevamente cambió todo. Diálogos, sentido de la frase, un montón de censura y un soundtrack que hasta el día de hoy me taladra el cerebro. Porque cada 5 malditos segundos ponían esa mugre tonada de... Eso sí lo recuerdo. Eso sí lo recuerdo. Te lo vuelvo a decir, Sonic X sí lo llegué a ver en Canal Nacional. Supongo que se consiguieron la versión de, pues bueno, Estados Unidos, ¿no? Literalmente, Karen, que está con una cara de... Voy a agarrar al güey que puso esa tonalidad a cada 2x3 y lo voy a estrangular, lo voy a partir. Y les juro que odiaba el sonido que ponían cada vez que Sonic hacía un spin dash. ¿Cómo te odio? ¿Cómo spameaban ese sonido? Pero qué buena la intro. Si algún día quieren ver Sonic X, háganse un favor y véanlo en japonés. Muchos animes pasaron por esto, incluso el de Kirby. Esta bolita adorable y rosa fue víctima de la censura de 4Kids, pero creo que todos podemos estar de acuerdo que... A ver, a mí me gusta la versión de la intro de One Piece de Cartoon Network de Hey yo, hey yo, hey yo. Na 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 Luffy, na 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 Zoro, na 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 Lamy, hey yo, na 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 na. Vamos a la aventura que va a comenzar. Ta 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 masacrado por esta empresa fue One Piece, que fue tan destruido que directamente se convirtió en un chiste para la comunidad. One Piece es un caso muy curioso, y es que este era un anime que 4Kids intentó no adaptar, y es que cuando la empresa compró la licencia basándose únicamente en la popularidad que tenía en Japón y la potencial mercancía que podían sacar, no dudaron ni un segundo en adquirir. ¿Te das cuenta que One Piece simplemente funcionó en España porque en Latinoamérica pasó sin pena y sin gloria? ¿Te das cuenta de eso? Pero cuando el staff de 4Kids vio la serie, casi les da O sea, literalmente en Naruto funcionó Dragon Ball o sea, en Latinoamérica funcionó Dragon Ball y Naruto y One Piece pasó sin pena y sin gloria, pero en cambio España, uy, One Piece, güey, One Piece, flipo en colores, chaval, One Piece. al ver la cantidad de material no apto para el público infantil. El problema es que para ese punto ya habían comprado la licencia y estaban comprometidos a localizar la serie, por lo que tuvieron que modificar lo necesario para salvar a la compañía, y el resultado es digno de una pesadilla. Reestructuración de historias y recortes. De los 143 episodios que había adquirido 4Kids, directamente eliminaron como 39 en la adaptación, provocando que la historia se llenara de huecos argumentales espantosos y muchos arcos sean eliminados o acortados, como en el caso de Alabasta, lo que dificultó todavía más la adaptación al tener un montón de errores de... ¿Cómo tuvo que haber muerto Luffy en ese arco? ¿Cómo tuvo Luffy la salvada de guión? Hermano, que Luffy fuera enterrado en la arena, con un hueco aquí en todo el pecho, y que aún así siguiera vivo, no tiene sentido. No tiene sentido. De continuidad. Lo no chistoso tiene sentido, es que bro. intentaron arreglar esto tomando escenas de distintos episodios, ya sea Y después que Luffy, cuando fue chupado todo, que literalmente ni siquiera sangre tenía, tuvo que haber muerto en ese momento, que le cayera agua y de la nada, me regresó la sangre, güey. No tiene un sentido la salvada de guión que tuvo Luffy en eso, posteriores o anteriores, y se inventaron diálogos inexistentes para intentar conectar dichos huecos, lo que chistosamente provocaba todavía más errores de continuidad. Eliminación o alteración de armas y violencia, y modificación del tono narrativo. Si eres alguien que suele pasar tiempo en internet, muy seguramente has visto imágenes de las... Yo me lo vi en Cartoon Network. Mira, lo de Chupete no me parece tan malo. O sea, a ver, ¿por qué no? ¿Le gusta el chupete? O sea, bueno.
Pero esto sí es raro. Lo de arriba sí es raro. Ridículas censuras de 4Kids que hizo a One Piece, cambiando armas de fuego por chipotes, pistolas de agua o directamente nada. En esta adaptación los cigarros fueron cambiados por paletas, cualquier referencia al consumo de alcohol fue sustituido por jugos o bebidas sin alcohol, porque obviamente los piratas bebían juguito de manzana, y cualquier cosa considerada de adultos era infantilizada, pues en esta versión buscaban apelar al público de entre 8 a 13 años, por lo que se buscó hacer todo más humorístico y se eliminó también cualquier rastro de violencia fuerte. Cambio de nombres, terminologías y homogeneización. Cambio de nombres, terminología y homogeneización cultural. Nombres como el de Zoro fue cambiado a Solo, según por temas de copyright. ¡Solo! Las frutas del diablo se cambiaron a frutas malditas, cambiaron el nombre de Smoke, Que sigue siendo lo mismo, pero bueno, supongo que malditas es mejor que el diablo, ¿no? a Chaser para no hacer referencia al cigarro. Muchos elementos de la cultura japonesa fueron eliminados y reemplazados por cosas estadounidenses, como galletas en lugar de onigiris, textos en japonés fueron eliminados y cualquier referencia religiosa fue borrada. Lo que me hace pensar que lo que ahora conocemos como generación de cristal son gladiadores a comparación de esta gente que hasta sufre de ansiedad por ver un onigiri. Cambio de Literalmente, ¿eh? Literalmente. Y nueva apertura, el rap de los piratas. Obviamente, lo que no podía faltar es que el soundtrack original fue eliminado y reemplazado por la música más genérica posible, la cual ni siquiera era exclusiva de esta adaptación, sino que fue utilizada también en otros doblajes de 4Kids. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que al final la mejor versión para ver One Piece doblada en español era la de España, hasta que ya Latinoamérica lo volvió a doblar, ¿no? Pero la mejor versión para ver One Piece en su momento era la versión de España de... Hostia, vale, tío, flipó en colores. Y lo peor de todo es que hicieron un buen trabajo, no lo puedo negar. Hicieron un muy buen trabajo. Careful, don't run now or you'll drop it, honey. Y sí, de aquí salió esta porquería. Oye, a mí me gusta la intro. Ah, pero Canix, ¿de qué estás hablando? Todos sabemos que esta intro era God, clásico de clásicos. No le sabes. Ugh. Es que Pulpo tiene razón. A ver, hermano, puedo entender que no te guste, pero... Hermano, tampoco es tan mal. Y además que en Latinoamérica por lo menos tradujeron el rap, ¿eh? O sea, no sé qué te quejas. Y esto, gente, se conoce como síndrome de Estocolmo nostálgico, patente pendiente, que hace que pienses que algo es bueno. Pero hermano, era buena. Era buena, a mí me gustaba. Y me sigue gustando, te lo digo. Te lo digo, a mí me sigue gustando. A mí me sigue gustando. Espérate. Español latino. A mí me sigue gustando. A ver, ¿era esta? Comida para... No. Esta es la versión de España. Hostia, tío. Flipo en colores, chaval. Intro. Che, ¿ahora ya no la encuentro o qué? A ver, acá está. Hubo una vez un hombre llamado... Y se quedó trabado. Me cago en la madre de Dios de YouTube, de porquería. Hubo una vez... José Ness era el rey de los piratas. ¡Él será el rey! ¡Me Luffy! ¡Será el rey de piratas! ¡De hecho de liga! Eso. Como nos comió. Solamente porque fue parte de tu infancia, A mí me cuando en realidad gusta. era una basura. Lo peor de todo A ver, esto cada quien se gusta, pero a mí me gusta. es que parecía que Yo estoy de acuerdo con Polpo. los ejecutivos lagartijos de Fort Bodrio se enorgullecían de sus porquerías, al punto de que en una ocasión hicieron un infame Club Wings. comercial donde varios personajes de las series de la cadena ¿Algún día Carix hablará de Club Wings? cantaban el himno nacional gringo. Y créanme que el cringe que esto da es insoportable. Desgraciadamente, muchos de estos cambios también afectaron a este lado del charco, pues al ser más rápido y barato licenciar versiones que ya están listas para el público, las versiones de 4Kids de Yu-Gi-Oh!, One Piece, Sonic X, por dar ejemplos, fueron las que se adaptaron para Latinoamérica. Tristemente, en el caso de Sonic X, ni siquiera nos tocó disfrutar el temazo que hicieron para la adaptación de 4Kids.
Yo sí recuerdo haber visto la serie con esa intro, Lo que Pero nos bueno. dieron el tema más rancio, pútrido, sin chiste, ridículo, pedorro, asqueroso, cringe, patético, lamentable, genérico, aburrido, infame, desabrido, bochornoso, Bueno, fome, cutre, chafa, insoportable, bueno. tortuoso e insípido que el Bueno. mundo ha concebido jamás. Yo recuerdo haberlo visto con la otra intro. Puta mierda, Montgomery, puta mierda. Literalmente solo repetía Sony X. Igual hay que ser justos y mencionar que si bien esta empresa es la más infame de todas, no es exclusivo de ellos el masacrar las adaptaciones al anime. Por ejemplo, Dragon Ball también sufre muchos cambios en su adaptación en inglés y esta fue hecha por Funimation. Tiene cambios en los diálogos que muchas veces alteran el guión por completo, censuran violencia y nombres como el de Mr. Satan, quien aquí se llama Hércules para no alterar Hércules. los papás religiosos gringos, y reemplazaron el épico soundtrack original por uno de los más genéricos y mediocres de la historia. Lo peor ¿Qué pedo con eso? es que en su afán de hacer las cosas mejor, Se haría un arruinaron chingo. una de las escenas más icónicas de la franquicia, que es cuando Gohan se transforma en Super Saiyajin 2. Los ejecutivos lagartijos de 4Kids vieron a Gohan en estado de shock y sin decir una palabra, y dijeron, como que aquí le falta un monólogo todo estúpido. E ignoraron por completo que en esta escena el silencio de Gohan dice 1000 veces más cosas que un monólogo todo pedorro. Y sí, tú amabas la vida y diste todo para salvarla. Y es que para las empresas que licenciaban en Estados Unidos, el anime Ay, no por se veía Dios. como un medio narrativo respetable, sino como algo que se podía aprovechar para rentabilizar y ya, razón por la que no les importaba mucho licenciar, censurar, vender. Me encanta que Gohan diga 16, tú amabas la naturaleza y la amabas y todo esto y como... Pero si tú casi ni hablaste con 16. ¿Cómo sabes eso? Y exprimir hasta el hartazgo. No entendían la esencia del producto y por lo mismo intentaban caricaturizarlo como si se tratase de un dibujo animado gringo. Todas estas atrocidades fueron las que causaron que poco a poco 4Kids se volviera una empresa infame en el mundo de la animación, pues era completamente arbitraria la manera en la que editaban los programas que caían en sus garras. Tenían censura excesiva que llegaba a lo absurdo, cambiaban por completo el mensaje y la lógica de las historias y hasta creaban un monopolio cultural donde se buscaba eliminar cualquier referencia a Japón y agringar todo. Hasta se podría considerar que los ejecutivos La pregunta es cómo Japón permitió eso, lagartijos de 4Kids fueron víctimas del ego corporativo, porque vivían con la idea de que ellos sabían más que los propios autores sobre cómo hacer las cosas mejor para el público occidental, y simplemente terminaron dando basura. Luego de perder la licencia de One Piece por el espantoso trabajo que hicieron, 4Kids comenzó a caer en picada. El bloque 4Kids TV empezó a perder fuerza frente a Cartoon Network y ¿Quién lo diría? Nickelodeon, cadenas que si bien también censuran bastante el anime, no lo hacen tan horrible, y poco a poco iban perdiendo contratos, y sus ventas comenzaron a caer, lo que hizo que los ejecutivos lagartijos de la empresa entraran en modo pánico y trataran de hacer lo posible por salvar a la compañía, declarándose en bancarrota en el 2011 en un intento de protegerse. Se habían demorado mucho, Seamos sinceros, se habían demorado mucho. Lo que encontré por Se habían ahí demorado fue en mucho. respuesta a una demanda de TV Tokio por fraude de licencias relacionadas con Yu-Gi-Oh!, ya que básicamente se estaban embolsando más dinero del que debían de las ¡Ah, miró! ¡Miramos! No declaraban la renta. ¡Ah! No declaraban bien los impuestos. Como que eliminaban numeritos. ¡Ah, miramos! ¡Miramos a la rata esta! ganancias de la franquicia. Esta declaración de bancarrota les dio un poco más de tiempo, recibieron algo de financiación y para finales del 2012 cambiaron su nombre a For Licensing Corporation, solo para volver a declararse en bancarrota el 21 de septiembre del 2016. Me sorprende. A ver, te lo vuelvo a decir. Se demoraron mucho. Realizando su cierre el 7 de febrero del 2017, día que la compañía cesó operaciones para siempre. Pero, hay que ser justos y reconocer que 4Kids sí llegó a hacer un par de cosas bien, y es que, para bien o para mal, fue parte importante del boom del anime en los 90, y aun si fue todo magullado y mal traducido, Te lo juro, como me encantaba el anime de Mikami, trajo Pokémon a este lado del mundo, y crearon una de las intros más emblemáticas en la historia del anime. Y no solamente hicieron esa algo bueno tenían que haber hecho, ¿no? Una cosa por a menos, ¿no? legendaria intro, sino que también hicieron esos pequeños musicales como el Poké Rap y la canción de Mis Mejores Amigos Son.
estas fueron originales de 4Kids y pasaron a la historia. Ah, hermano, algo bueno tenían que haber hecho. De tantas cagadas, algo bueno, ¿no? Y en el caso de Latinoamérica, esta epicidad fue magnificada gracias al excelente doblaje que tuvimos en las primeras temporadas. Ya tiempo después todo se fue a la popó, pero eso no es tema de este video. Asimismo, las temporadas. Ya tiempo Hermano, después todo se fue a la popó. ¿qué trama más desperdiciada la de los cazadores Pokémon, eh? Qué rica que estaba, pero qué trama más desperdiciada. Qué trama más desperdiciada, Pero eso no es tema de este video. Asimismo, la intro de Sonic X hecha por 4Kids es buenísima y se volvió un clásico también. Tan icónica fue que la frase de Gotta Go Fast se convirtió en el lema no oficial de Sonic, que incluso apareció en las películas live action. Gotta go fast. También algo importante que hay que recordar es que en esos tiempos los valores de la sociedad norteamericana eran mucho más conservadores que en la actualidad, y los padres... Sí, porque eran tan conservadores que antes tenían 2 pistolas, ahora solo tienen una. Eran tan conservadores que antes tenían 2 y ahora una. Es que es una cosa increíble, ¿no? Los religiosos neuróticos prácticamente sacaban espuma de la boca cuando percibían algo como medianamente malo o del diablo. ¡Hijo del diablo! Aún así, 4Kids logró traer a dicha sociedad llena de gente loca muchos de los animes más icónicos del momento, como Pokémon, One Piece y Yu-Gi-Oh! Todos mochos y mal adaptados, pero los trajo a fin de cuentas. Y pues fuera del anime también tuvo series muy buenas como Las Tortugas Ninja, la cual se considera como una de las adaptaciones más importantes en la historia de esa franquicia, e incluso me atrevería a decir que esta es la mejor adaptación que se hizo y que prácticamente revivió la franquicia. Pero bueno, volvamos a nuestros modos ¿la de Nickelodeon qué? Para bien o para mal, 4Kids logró que mucha gente pudiera conocer estas obras legendarias del anime, volverse fans y conocer el vasto mundo de la animación japonesa. También hay que tomar en cuenta que por aquellos años no se tenía acceso a tanto contenido como ahora. Cualquier persona que vivió en los 70s, 80, 90 e inicios de los 2000 recordarán que el contenido que veíamos estaba ligado a lo que las televisoras querían mostrar, siempre dependiendo de sus horarios de transmisión, y si te lo perdías, quién sabe cuándo tendrías la oportunidad de verlo de nuevo. Y esto hacía que este poco contenido se volviera un tesoro al cual aferrarnos, porque era lo único que podíamos tener y no sabíamos que había algo mejor. Y tal vez aquí voy a sonar como un viejo rancio y guango, pero hasta cierto punto eso tenía su encanto. Tener todo a la mano, donde quieras y cuando quieras, le quita mucho valor a las cosas. Sí, es como los videojuegos. Antes como no nos podíamos permitir, cuando éramos pequeños, no había internet y todo esto, comprarse un juego era algo limitado, pero eso lo hacía especial. Ahora con internet, con trabajo o hackeando el juego, literalmente es como tienes tanto a la mano que al final lo especial se convirtió en monótono. Porque no existe un esfuerzo o un sacrificio de por medio. En aquellos años tenías que correr a toda velocidad para llegar a casa luego de la escuela y no perderte el episodio de Ranma y medio, Dragon Ball o Pokémon. Y esa sensación de... Yo recuerdo que en mi país, en el canal nacional, el Ranma y medio solo lo pasaban los días sábados. O sea, literalmente lo veías ese día o te perdías los capítulos que transmitía ahí. O tal vez nunca, generaba ese apego a las obras. Un sentimiento que los niños Skibidi de hoy jamás sentirán. ¡Ay, mi cadera! Además, gracias a las estrategias de marketing de 4Kids, hicieron que el anime se volviera mainstream en Estados Unidos y potenciaron mucho las ventas de productos de animes como Pokémon y Yu-Gi-Oh!, convirtiéndolas en máquinas de imprimir dinero en este lado del mundo. Y eso sigue vigente e incluso se ha hecho más grande hasta el día de hoy. Y eso ayudó también a demostrar que el anime tenía mucho potencial en este lado del mundo. Y pues viéndolo desde una perspectiva más chistosa, 4Kids ayudó también a que las empresas del futuro supieran lo que no se debe hacer a la hora de adaptar un anime, causando que otras compañías mejoraran sus estándares. Así que gracias por tu sacrificio, 4Kids, nos veremos en el infierno. Y después México se encargó de literalmente cagar el doblaje con esta empresa familiar para robar dinero, y eso hizo que simplemente las empresas estadounidenses o japonesas estuvieran más pendientes de los cambios de guiones, haciendo que ya no se pueda improvisar y se pierdan muchos momentos que posiblemente iban a ser muy memeables o divertidos. 4Kids fue una empresa infame que en su afán de americanizar y volver apto para niños el anime, terminó masacrando y convirtiendo en una porquería algunas de las series más legendarias de todos los tiempos, siendo esa visión picadora criminal mutiladora la que acabó firmando su sentencia de muerte. Pero sea como sea, gracias a 4Kids muchos de nosotros pudimos conocer estas franquicias que se volvieron legendarias, y si bien todos podemos estar de acuerdo que llegaron todas destrozadas, censuradas y con una traducción que a veces era vergonzosa, no cambia el hecho de que fue una pieza central en el boom del anime occidental. Y eso hay que valorarlo.
Pero dime tú, ¿qué opinas? ¿Crees que 4Kids fue una buena empresa? Cari de Cac Noir, pues a mí dibujéme de ¿Te Ladybug. gustaba el rap de One Piece? Si dijiste que esa es la última pregunta, ¿acaso conoces el buen gusto? No olvides One Piece es mierda. One Piece es mierda y el que te diga lo contrario es porque literalmente es un cuca de izquierdas que no sabe lo que es buen gusto y que deja que Mutumbu lo haga con su mujer.